29, por favor. Ve a buscar en tu Biblia Deuteronomio capítulo 29. Deuteronomio capítulo 29. Y vamos a estudiar el día de hoy versículo 10 al 15. ¿Ok? Deuteronomio 29 del 10 al 15. Y si estás apuntando, si quieres ponerle de título Renovando el Pacto, ¿no? Renovación del Pacto de Dios con Israel. Deuteronomio capítulo 29, versículo 10 al 15. ¿Lo tienes? Deuteronomio 29, 10 al 15. Dice así. Dice: vosotros todos estás hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Ok, vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, y pues nuevamente, Padre, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias, Dios, por permitirnos, Señor, acercarnos a ti, Señor, a través de la sangre de Jesús. El único camino, Señor, hacia el Padre, el único camino, Padre, que queremos tomar, Dios. Y a través de Cristo hoy, Señor, pues no solo cantarte y pasar un tiempo agradable, Señor, sino también, Señor, escuchar instrucción y llevar nuestras vidas a hacer tu voluntad, Señor. Gracias te damos, gracias te doy, Señor, porque estás con nosotros hoy. Y pues háblanos, Padre, en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ya sabes, lo hemos platicado. Este pasaje o estos versículos o el libro de Deuteronomio habla acerca de la segunda generación del pueblo de Israel. Y entonces vemos ahí esta segunda generación, muchos de ellos chiquitillos y ya habían crecido y están ya por entrar a la tierra prometida y entonces están allí. Y el asunto es que después de que todos los papás y la primera generación murieron en el desierto por incredulidad y porque, pues bueno, fueron rebeldes delante de Dios, y varias veces vemos eso en el libro de Números, vemos ahora esta segunda generación de Israel, de los que habían salido de allá de Egipto, y Dios empieza a establecer o quiere otra vez establecer un pacto con ellos. Ahora, no es porque podemos decir que el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel en el monte Sinaí no valió para nada. Sí, sí valió. Sin embargo, déjame te cuento por qué estamos retomando este asunto del pacto, por qué está diciendo vamos a confirmar el pacto, por qué está diciendo hagamos un pacto. Porque vemos, por ejemplo, en el versículo 15 dice: este pacto yo lo hago con los que están aquí y con los que no están. En otras palabras, significa con los que vienen adelante. No significa que Dios había hecho solamente el pacto con la primera generación del pueblo de Israel, sino que Dios quería que el pueblo de Israel entendiera el propósito de este pacto, que el pueblo de Israel entendiera por qué estaban allí, que el pueblo de Israel entendiera por qué realmente habían sido llamados de una esclavitud de Egipto y Dios los había redimido y los iba a entrar a una tierra que ellos no conocían, pero una tierra grandiosa, la tierra donde fluye leche y miel. Dios quería que ellos entendieran eso, y Dios quería porque, pues, no quería porque iba a estar con ellos durante mucho tiempo, o bueno, eternamente, y era la elección de Dios, es hasta el de este día la elección de Dios. Entonces Dios quería que ese pueblo entendiera bien las cosas, no porque el primer acontecimiento haya fallado, sino porque la gente tenía que entender. Al final de cuentas, en base a la palabra de Dios, Dios no falla. Lo que Dios hace no falla, aunque haya muchos pasajes que diga es que Dios se arrepintió de haber hecho esto, es que Dios esto, es que no es. Sin embargo, tenemos que entender el contexto, pero ahorita no voy a hablar de eso. El asunto es que Dios no falla, Dios no miente, Dios no se equivoca, Dios es Dios. Si Dios algún día fallara, dejara de ser Dios, y pues estamos fritos tú y yo.
porque nuestra eternidad está sumamente comprometida. Por eso es que Dios no falla, y no ha fallado en toda la historia. Vamos a ver unos versículos con respecto a esto. Pero Dios no falla, el hombre sí. Y es allí donde tú y yo, como seres humanos, como hombres, tenemos que entender esto. Y entonces decir, bueno, Señor, no es que tú falles, no es que no haya valido, sino más bien yo tengo que entender por qué estoy aquí. Yo tengo que abrir mis ojos y abrir mi corazón, y tal vez si ya he perdido la intención o si ya se me olvidó, pues entonces retomar las cosas. Como acabamos de cantar en la última canción de adoración, cuando dice, Señor, perdóname porque me he desviado. Y la verdad, levanta tu mano si te has desviado algún día. Pues yo me he desviado del camino que Dios ha tenido. Ok, hay de desviaciones a desviaciones, por cierto. Ok, sin embargo nos desviamos. Sin embargo, de repente es así como que vamos a otro lado y luego nos regresamos y nos pasa eso. Es común, porque a veces pensamos que este camino es mejor o que aquel otro camino está más parejito, pero al final de cuentas Dios nos regresa a donde tenemos que estar. Entonces, pueblo de Israel, al estar parados ante la tierra prometida, el Señor quería establecer con el pueblo de Israel el verdadero propósito de seguir adelante, el propósito de seguir haciendo lo que hacían y el significado real de sus decisiones, o sea, de las decisiones de las personas. ¿Cuál era el significado real de esas decisiones? Es como el día de hoy tú decidiste estar aquí, tú decides estar el día de hoy aquí. ¿Cuál es el propósito de esa decisión? ¿Por qué tomaste la decisión de venir, tomarte el tiempo, levantarte temprano el domingo, bañarte con agua fría y venir para acá y congregarte y estar un tiempo en este lugar? ¿Por qué tu decisión fue esa? Entonces, es ahí donde tú y yo tenemos que recapitular. Y entonces, ¿por qué estoy tomando esas decisiones? El significado real de esas decisiones. Era exactamente igual con el pueblo de Israel. Estaban allí ante la tierra prometida. ¿Y por qué estaban allí? Y como te lo dije la semana pasada, el capítulo o el pasaje de la semana pasada, imagínate, está ahí el israelita de la tribu de Benjamín o de la tribu de Rubén. Y entonces llegan a la tierra prometida, están ahí, y entonces le dice al Mai, ¿por qué estamos aquí? Y el Mai contesta, sabe. Y luego le dice al Pri, ¿tú sabes por qué estamos aquí? Y dice el Pri, no sé, Pri. Y entonces Dios no quería eso. Dios quería que entonces voltearan unos a otros y decía, bueno, ¿sabes lo que estamos haciendo? Sí, estamos conquistando la tierra porque Dios nos ha traído hasta aquí. ¿Tú sabes lo que estamos haciendo aquí? Sí. ¿Sabes que podemos perder la vida por causa de Dios? Sí, pero yo quiero seguir la voluntad de Dios. Esa era la intención de Dios, el que el pueblo de Israel entendiera por qué estaban ahí parados enfrente de la tierra prometida. Entonces, hay otra cosa. Llamarse el pueblo de Dios no solamente se refería a un nombre, sino que significaba un estilo de vida al que ellos habían escogido. ¿Ok? Ellos habían decidido estar con Dios y era un estilo de vida que ellos tenían que vivir. No era solamente decirse, somos el pueblo de Dios, ay qué bonitos, es el pueblo de Dios. No, sino que tuvieran un estilo de vida conforme a lo que Dios quería para ellos. Entonces, una manera diferente de vivir a la que cada persona se estaba comprometiendo delante de Dios. Ahora, esto que estoy hablando de compromiso, de una vida diferente, no era una obligación. El pueblo de Israel pudo haber decidido salirse de la cobertura de Dios en el momento en que ellos hubieran querido. ¿Quién realmente los detenía? O sea, era un desierto y se estaban quejes y quejes. Y como alguna vez te lo dije, porque se quejaban tanto, se quejaban demasiado. ¿Y por qué no se regresaban? ¿Por qué no se regresaban a Egipto? O sea, el viaje de Egipto a la tierra prometida a pie eran por mucho 2 semanas, a pie. Y si te vas así, día y noche, son como 6 días. O sea, es la mitad. ¿Por qué no se regresaban? Si tanto anhelaban los puerros, las cebollas y los ajos olorosos, ¿por qué no se regresaban? ¿Por qué no decían, yo no quiero nada con este Dios, yo no quiero nada con este hombre llamado Moisés, yo no quiero nada saber de que somos el pueblo de Dios, yo no quiero saber nada, yo me regreso y voy a ir intencionalmente a Egipto, voy a regresar a hacer lo que yo solía hacer, ladrillos, y a que me peguen en la espalda y a que me chicoteen todos los días? O sea, ¿por qué no se regresaban?
no les convenía. Y están quejándose ahí de que, ay, que maná, que esto, que no nos das agua y que aquí nos trajiste a morir. Pues regrésense. Y es el día de hoy. O sea, no está un versículo, bueno, te puedo buscar algunos, pero es igual el día de hoy. O sea, perdón, es igual el día de hoy. El asunto es, si las personas, nosotros como hijos de Dios, como el pueblo de Dios, como la iglesia de Jesucristo, no estamos dispuestos a comprometernos y a vivir de una manera diferente, pues regrésate al mundo. O sea, así tal cual. O sea, si tanto anhelamos o tanto una persona anhela el mundo, anhela las cosas de allá, pues ahí está, pues regrésate. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, Dios los retaba, los comprometía, no por obligación, sino por voluntad propia, a hacer una vida nueva, a vivir una vida nueva, por medio de aceptar el pacto de Dios sobre ellos. Y un pacto es algo así como un contrato, ¿ok? Para poder hablar cosas entendibles. Un pacto, el que estamos hablando, es algo así como un contrato que establece a dos o más individuos y que les da beneficios y les da obligaciones. Ese es un pacto del cual estamos hablando, como un contrato, pues. Un contrato de compraventa, un contrato de trabajo, yo doy algo y la otra parte me da algo también. Entonces, hay obligaciones y hay beneficios. El pacto que Dios buscaba volver a hacer con el pueblo de Israel era de gran significado, no para Dios, sino para el pueblo de Israel, a fin de que entendieran, como decía ahorita, el verdadero significado de llamarse el pueblo de Dios. No era solamente, somos el pueblo de Dios, sí, pero ¿qué significa eso? Es el día de hoy con la iglesia. O sea, somos la iglesia de Jesucristo, sí, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa en nuestras vidas? ¿Qué significa nuestro diario caminar? ¿Qué significan nuestras decisiones? Decirnos que somos hijos de Dios, decir que somos cristianos, decir que adoramos a Dios. ¿Qué significa eso en nuestras vidas? Entonces, este título de hijo de Dios, de pueblo de Dios, de la iglesia, va mucho más allá de un significado superfluo, de un significado así nada más por encima. En el pueblo de Israel iba mucho más allá de entrar y poseer la tierra de Canaán. Dios buscaba establecer un pacto con estas personas para obrar en ellos y para obrar a través de ellos, a través del pueblo de Israel, promoviendo su gran plan para el futuro. ¿Cuál era el gran plan para el futuro? Jesucristo. Y es entonces que Dios manda a su único hijo a través del pueblo de Israel para entonces establecer o trabajar en el mundo entero con ese plan de salvación que tú y yo necesitaríamos. Un plan que veríamos reflejado posteriormente en el Hijo de Dios. Entonces, la frase del versículo 12, vete ahí en Deuteronomio capítulo 29, la frase del versículo 12 que dice, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios. ¿Ok? Esa frase, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios. Vamos a recordar esa frase ahorita, o vamos a ver de qué significa ahorita, y también vamos a ver, o la vamos a recordar al final. Entonces, te lo anticipo para que lo tengas ahí pendiente. Perdón, versículo 12 dice la frase, para entrar en el pacto. ¿Ok? Déjame te explico esto. Dios quería restablecer el pacto. Dios quería que el pueblo de Israel entendiera el pacto. Entonces, esta frase, para entrar en el pacto, cuando hablamos en el idioma original, que es hebreo, cuando se escribe esto, entendemos algo o tenemos que entender algo. Esta frase, para entrar en el pacto, describe una costumbre antigua para comprometerse las personas. O sea, compromiso de un pacto, pues no compromiso de matrimonio, sino compromiso de hacer un pacto unos con otros y saber con exactitud el compromiso adquirido al entrar en ese pacto. ¿Ok? Si pudiéramos traducir o verlo literalmente del hebreo, para entrar en el pacto, esa frase del versículo 12 sería para pasar a través del pacto. Así se traduciría realmente como debe de ser, pasar a través del pacto. Y entonces esto, vamos a ver un pasaje para poder entender un poquito más esto. Vamos a Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Y
Y vamos a leer a partir del versículo 9. Ahorita te voy a explicar esto, pero esta es la referencia que tenemos. Génesis capítulo 15, versículo 9. Génesis capítulo 15, versículo 9. ¿Lo tienes? Sí. Dice, y le dijo, o sea, está hablando Dios con Abraham. Y dice, y le dijo Dios, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él, o sea, Abraham, tomó él todo esto, y los partió por la mitad, o sea, la becerra, la cabra y el carnero. Y los otros no los partió, el palomino y la tórtola no, pero los otros sí. Y dice, tomó él todo esto, y los partió por la mitad, o sea, todos los 3 animales los partió a la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. ¿Ok? Entonces imagínate la escena. Es importante eso. Imagínate la escena. Una becerra de 3 años, pues una becerra de 3 años es una vacota. O sea, ya de 3 años, bueno, yo no, sí, un día está grandota pues. Es una vaca grande. Y entonces la parte a la mitad, la parte en 2 partes, y pone una parte de un lado y pone la otra parte del otro lado. Y imagínate la escena, ¿de acuerdo? Y luego agarra una chiva y la parte por la mitad y la pone más adelante y pone una mitad de un lado y la mitad del otro lado. Están grandes las chivas, ¿no? Y agarra un carnero, dice, de 3 años, ya están bien crecidos. Y entonces lo parte a la mitad y entonces pone una mitad de un lado y otra mitad del otro lado. Imagínate esa escena, ¿ya te la imaginaste? O sea, ahí están las dos partes de la becerra, del carnero y de la chiva. Ahí están, y los pajarillos. Versículo 10. Y tomó, ya vimos el 10. Versículo 11. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Bueno, venían sopilotes y ahí le echaban piedras, decían no se lo coman. 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Esto que está diciendo Dios todavía no sucede, iba a suceder. Lo vemos a partir del libro de Éxodo, cuando vemos todo este asunto. 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Está hablando del Éxodo, está hablando de cuando salieron de Egipto. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Es el pacto que Dios estaba haciendo con Abraham. Le iba a dar una descendencia, y todavía no tenía hijo, si te das cuenta, no tenía hijos todavía, y él está dando toda la historia de lo que iba a pasar con el pueblo descendiente de él. Y entonces dice, van a regresar y todo lo demás. Y Abraham tuvo que creer. Dios estaba haciendo un pacto con Abraham. ¿Ok? Sigo leyendo. Versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando, o sea, llamas pues se veían allí. Estaba ya oscuro y se veían las llamas. Y dice, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y luego ahí da la descripción de los cananeos, los eneos, los ceneseos, los cadmoneos y todos ellos. Y entonces Dios le está prometiendo a Abraham, te voy a dar la tierra prometida. Mucho tiempo antes de que la segunda generación estuviera parada enfrente de la tierra prometida. Y entonces pasa esto. Y entonces le dice, pon así animales y los partes a la mitad. Y entonces ya cuando cae la noche se ve como una antorcha, o más bien una bola de fuego, así se ve fuego. Y ese fuego pasó por en medio así de los animales. O sea, la mitad de un lado y la mitad del otro. Y pasó así en medio de los animales, y Dios confirmó el pacto con ellos. ¿Qué significa eso? Cuando la gente quería hacer un pacto importante, así con otra persona, hacía lo mismo. Y entonces decía, vamos a hacer un pacto real, vamos a hacer algo que realmente tenemos comprometidos tú y yo, Pri. Y entonces tráete una becerra y vamos a partir a la mitad. Y entonces, si yo hacía pacto con el Pri, si yo hacía pacto con ese amigo, si yo hacía pacto con mi hermano, entonces lo que yo hacía era lo siguiente. Yo me comprometía a algo, y entonces yo ponía la mano hacia el cielo y caminaba por en medio de las 2 mitades del animal.
Y entonces estaban ahí las mitades, la mitad de la becerra o del animal de un lado y la otra mitad del otro lado. Y con la mano así en el cielo, la persona pasaba y atravesaba así y decía, que Dios me haga así como está este animal. Y pasaba diciendo eso y caminando, que Dios me haga y que Dios me lleve a ser como este animal que está despedazado y que está muerto aquí, si yo no cumplo lo que el día de hoy yo me estoy comprometiendo a hacer contigo. ¿Sí me expliqué? Sí. Y luego llegaba el otro PRI, ¿no? Y el otro PRI también, más que este era zurdo. Y llegaba el PRI y decía, que Dios me haga así como con estos animales, si yo no le cumplo a mi hermano lo que hoy me estoy comprometiendo delante de Dios y delante de él. ¿Y qué era lo que Dios le iba a hacer a esa persona si no cumplía con su pacto o con su parte del pacto? ¿Qué pasaba? ¿Cómo estaba el animal? Muerto, destruido, destrozado. Entonces prácticamente estaban diciendo que Dios me destroce, que Dios me mate si yo no hago lo que me he comprometido el día de hoy con mi hermano. ¿Entendemos eso? Por eso significa pasar a través. Por eso significa, para entrar en el pacto, significa pasar a través del pacto. Es lo mismo que hizo la antorcha o el fuego así. Pasó en medio de los animales, Dios comprometiéndose con Abraham a darle una descendencia y a darle una tierra. Y entonces Dios pasó así como la antorcha, es un símbolo de Dios. Y entonces pasó así y le dijo, yo voy a hacer esto contigo. Y yo te lo prometo, y si no, fíjate lo que hizo Dios, y si no, que así también me pase a mí. Bueno, sabemos que Dios no falló, ni falla. Entonces, solo que Dios le estaba mostrando a Abraham el compromiso que Dios tenía con él. Ahora busca por favor Jeremías capítulo 34. Jeremías capítulo 34. Entonces eso de pasar así con la mano así arriba y todo, ponlo en tu mente. Ahorita lo vamos a recordar al final. Jeremías 34, 18 dice, Jeremías 34, 18 dice, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, o sea, hombres que pasaron así, hicieron eso, entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellas. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén y a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro, los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Dios está dando un juicio aquí para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había prometido estar con Dios. Había pasado a través de las partes muertas de esos animales. El pueblo de Israel se estaba comprometiendo delante de Dios, pero el pueblo de Israel falló. Y el pueblo de Israel dice, caímos en esto, en alejarnos, en lo que prometimos así delante de Dios y pasamos por el medio de los animales, no lo hicimos. No lo hicimos. Y entonces dice Dios, así como tú dijiste, así me haga Dios como a estos animales, así dijo Dios, así te voy a hacer. Y el día de hoy dice, vendrán las aves del cielo y comerán tus cuerpos, porque tú no cumpliste con tu parte del pacto. Bueno, eso fue lo que pasó, ¿de acuerdo? Y sí pasó con el pueblo de Israel. Entonces, hacer un pacto era algo muy especial que las partes involucradas debían de tener en cuenta antes de comprometerse. O sea, no era algo así como que, sí, al rato te lo traigo, o préstame 200 pesos y al rato te los pago. No era algo así. O sea, hacer un compromiso con Dios era algo sumamente importante. O sea, no era algo así como para estar jugando. En varios pasajes en la Biblia dice que no te comprometas con Dios, no abras tu boca para comprometerte con Él si no lo vas a cumplir. Y entonces un pacto entre hombres pues puede romperse. Un pacto con el MIPRI o con el MAI, o sea, un pacto con él puede romperse o no puede romperse y no pasa nada, por así decirlo, ¿no? Pero un pacto hecho con Dios es diferente, porque Dios, fíjate bien, Dios no olvida cumplir su parte. Eso es lo importante. Dios no olvida cumplir su parte. ¿Te puedo contar una anécdota? ¿Te puedo contar así algo que me pasó a mí? Bueno,
Digo porque voy a tardar como media hora y ya todavía me faltan 3 puntos. No, muy rápido. Mira, hace mucho tiempo, cuando yo trabajaba para una empresa allá en León, en esa empresa se veían, yo estaba en el departamento de recursos humanos, yo era el encargado de recursos humanos, y entonces en esa empresa empezaron a haber muchísimas injusticias, y el dueño de la empresa estaba allí en la empresa y él me mandaba a llamar y me decía, es que tú tienes que hacer lo que yo te hago porque yo te estoy pagando. Y entonces un ejemplo de estas injusticias es que el dueño me decía que los corriera. Y como había personas que tenían 20, 30 años en la empresa, el patrón no les quería dar indemnización. Dice, ya no me cae mal, yo ya no quiero aquí, pero córrelo y que te firme la renuncia, engáñalo si es posible. Yo ya era cristiano, obvio. Y entonces yo estaba en una encrucijada moral y ética, no solamente cristianamente hablando, sino también en un asunto de ética, así como eso no es justo, o sea, no es justo que le hagan eso a las personas. Entonces decía, engáñalos, pero que me den su renuncia. Yo no quiero pagarles ni un solo peso de indemnización, ni nada por el estilo. Bueno, en varias ocasiones, el patrón o el encargado, yo me hacía loco, así como que no me decía nada, así después déjame ver cómo lo hacemos y no sé qué, y me mandaba a llamar, y un día me mandó a llamar y estaba bien enojado el dueño, y me dijo, ¿por qué no estás haciendo lo que te dije? Y me atreví a decirle, dije, es que Ricardo se llamaba, o se llama, le dije, mire, don Ricardo, es que es una injusticia. O sea, lo que usted me está pidiendo que yo haga con ellos es una injusticia. Denle su indemnización. Si ya no los quiere, pues ya dígales, me caes gordo, pero aquí está tu varo, ya, que se vaya. O sea, lo que usted me pide hacer a mí, o sea, yo no puedo hacer esa injusticia con ellos. Y entonces se levanta del escritorio y me ve a los ojos y le pega hacia el escritorio y me dice, yo te estoy pagando a ti y para eso te estoy pagando. A ver cómo le haces. Lárgate de aquí. Y pues me salí. En ese momento eran las 2 de la tarde y era la hora de la comida. Y yo me salí, y me salí de la empresa. Y afuera de la empresa salí llorando. Y salí llorando no porque me haya asustado, don Ricardo, sino salí llorando de impotencia. Así como, ¿cómo este señor está? O sea, así, y estaba llorando. Y entonces en ese momento, fíjate bien, fueras por ahí hace mucho tiempo, fue como el 2020, quién sabe qué, tú pensas, hace mucho, hace como más de 20 años. Y entonces ahí estaba yo afuera de la empresa, llorando de impotencia, y entonces hablé con Dios, oré con Dios y le dije, ¿sabes qué, Señor? Yo no quiero trabajar para estas personas, yo no quiero trabajar ya para el hombre queda mal, el hombre es injusto, el hombre así es prepotente, yo no quiero trabajar más para ellos. Yo quiero trabajar para ti, Señor, ayúdame a trabajar para ti, Dios, no sé cómo, ayúdame, Señor, no me importa si soy el mandadero, no me importa si soy el mantenimiento, no me importa, Señor, yo solamente quiero que tú me pagues, yo quiero trabajar para ti. Y así me fui a mi casa a comer y todo lo demás y ya, pues, pum. Bueno, déjame acuerdo bien de la fecha. Fue por ahí del 2006, 7 más o menos, 2006 o 7, ya casi hay más de 20 años. Así quedó. Todavía ni siquiera teníamos en la mente empezar la iglesia. Y entonces, pues ya empezó la iglesia, 2010, todo lo demás. Y hace como 3 años, porque me acuerdo perfectamente, ya estamos aquí. Hace como 3 años, un día, pues de repente en una situación de eventos, y ya ves que de repente hacemos cosas o invitamos o lo que sea. Hace como 2, 3 años, yo estaba en la calle, en el centro. Y entonces yo traía mi lista, así, no se alcanza a ver, pero dice 1 kilo de huevos y 2 de jitomate y eso. Pero yo traía mi lista y yo estaba ahí en el mercado, allí en el mercado, y pues estaba viendo los huevos, los voy a comprar allá y la carne así, y los desechables aquí y acá y todo. Y estaba allí en el mercado de comida, pues, y estaba allí. Y me paré así y de repente, una hermana, no me acuerdo quién era, ahorita les digo, pero una hermana que me conocía, me dijo, pastor, ¿cómo está? Yo estaba viendo la lista, y, sí, ¿cómo está? ¿Qué está haciendo? No, pues aquí nomás, pues aquí ando de mandadero.
Y en ese momento, o sea, yo seguí platicando con la hermana de una manera automática, porque mi mente estaba así como que, ¿te acordaste? Lo que yo le dije 20 años atrás, de decirle, Señor, aunque sea mandadero, no me importa. Ese día yo lo vi cumplido. En otras palabras, a Dios no se le olvida. Y te lo compruebo y te lo firmo y donde tú quieras. A Dios no se le olvida. Por eso es tan importante que no andemos haciendo cosas a la ligera, que no andemos diciendo cosas con Dios a la ligera. Por eso, por ejemplo, este compromiso mío de estar aquí enfrente de ti y estar al frente de la iglesia no es un compromiso a la ligera, no es algo que puedo dejar y ya no me gustaban estos calcetines y ya me los cambio. No es algo así, es algo sumamente importante, un compromiso delante de Dios. Y entonces Dios me recordó y me dijo así, como que me dio una palmadita. ¿Te acuerdas lo que me dijiste? Y yo así como, sí, ahí está, órale. Ya ves, yo sí me acuerdo. Ok, Señor, y le di gracias. Después que despedí a la hermana, ya le di gracias a Dios, Señor, gracias de verdad, porque me traes aquí con una lista, comprando desechables y comprando jitomates y comprando huevo y todo lo demás. Gracias, Dios. Bueno, regresamos al tema. Dios no se olvida de las cosas. Hay un autor que se llama Matthew Henry, y Matthew Henry menciona 3 puntos especiales en este pacto que Dios quería hacer con el pueblo de Israel. 3 puntos especiales que te voy a decir a continuación. Primer punto, hablando del pacto y hablando de restablecer una relación, hablando de establecer un pacto con Dios, o de que Dios quería restablecer ese pacto con ellos. Punto número 1, dice Matthew Henry, que era entender mi relación con Él. Por eso Dios dice, vamos a hacer otra vez el pacto, porque el pueblo de Israel tenía que entender su relación con Él. Punto número 1. Versículo 10 al versículo 12 de Deuteronomio dice: vosotros todos estás hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus. ¿Te fijas que dice ahí los cabezas? O sea, está hablando como deben ser las cosas, pues. No está hablando les cabeces o algo así por el estilo. No, dice los cabezas, o sea, hombres que eran cabeza de familia, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua. O sea, todos ellos, dice, para que entren en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concerta hoy contigo. Contigo significa con el pueblo, con todos. Entonces, cada persona perteneciente al pueblo de Israel debía entender, punto 1, su relación con Dios. ¿Ok? Tú y yo somos llamados a tener una relación con Dios. No había personas no importantes. Por eso dice, desde el que corta tu leña hasta que te trae el agua. O sea, no importa, todos, desde el más grande hasta el más pequeño, desde los más importantes hasta los que apenas van creciendo. O sea, todos tenían que tener una relación con Él. Y eso es a lo que tú y yo somos llamados como iglesia y como pueblo de Dios. Somos llamados a tener una relación con Dios. ¿Okay? Eso es la cosa más importante cuando hablamos de Dios y nosotros. Cuando hablamos de cristianismo. Para ellos, todos debían estar involucrados en ese pacto. O sea, nadie debía estar fuera. Todos, desde el que corta la leña hasta el que saca el agua. Todos. Delante de Dios no hay distinción de personas. O sea, de eso nos habla. No hay distinción de personas. Dios quiere establecer una relación con todos y cada uno de nosotros. Seamos adultos, seamos jóvenes, sean niños. Dios quiere establecer una relación con todos nosotros. Él, Dios, quería establecer relación con cada persona. Y hasta el día de hoy también Dios quiere establecer esa misma relación con las personas. Por eso cuando hablamos los cristianos de Dios y decimos, no es que Dios no quiere una religión, sino una relación, de aquí sácalo. O sea, Dios realmente quiere relacionarse contigo. Dios realmente quiere hablar contigo. Dios realmente quiere que tú le hagas partícipe. Dios realmente quiere que tú tomes decisiones en tu vida, que es de Él, por cierto, que tomes decisiones en tu vida que tengan que ver con Él. Entonces Dios realmente busca una relación contigo. ¿Por qué? ¿Porque Dios está solo? No, hombre, ¿la crees? ¿Tú crees que Dios necesita de ti? No. Nosotros, porque ve nuestra insuficiencia, porque ve lo que está pasando con nosotros. Dios dice, híjole, necesita una relación conmigo. Bueno, todos pues, pero hablando de ti. Vamos a buscar unos pasajes. Juan capítulo 17, versículo 3.
Juan 17, versículo 3. Ay, se me cayó la lista de supermercado. Juan 17, 3. ¿Lo tienes? Juan 17, 3. Dice, y esta es la vida eterna, que Dios te sane de cáncer, que se te quite lo borracho, que se le quite lo tóxica a tu esposa, que te quite el juanete del pie, que te salga barba, porque como le he pedido a Dios que me salga barba, ¿no? Dice, no, dice Dios, es Jesús hablando, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este es un versículo que tú puedes agarrar así como que, a ver, dime dónde dice que Dios quiere tener una relación conmigo. Ahí está. Dios quiere que lo conozcas. Dice que te conozcan a ti. De eso te trata la vida eterna. Algún día sí estaremos parados delante de Dios y estaremos allí eternamente con Él. La sangre de Cristo nos va a llevar allí. El sacrificio de Jesucristo nos va a abrir las puertas allá. Pero mientras, Dios quiere que tú y yo le conozcamos, el Padre y el Hijo, y que quiere que tú y yo tengamos esa relación con Él. Ahí mismo en Juan capítulo 14 versículo 6, ese pasaje te lo sabes. Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pausa. Nadie viene al Padre sino por mí. Pausa. ¿Para qué alguien quiere ir al Padre? Para tener una relación con Él, para relacionarse con Él, para entrar allí con Él. Ahora sí, versículo 7 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Este es un pasaje, ese es un versículo que nos habla de tener una relación con Dios. Es un versículo que nos habla acerca de lo que Dios quiere con nosotros. Quiere que lo conozcamos. ¿Y cuál es la mejor manera de conocer a alguien? Pues teniendo una relación con Él. Ahora bríncate hasta Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Primera de Juan 4, 16. Y dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ahora, hablando de la relación, si alguien me ama, pues yo quiero saber quién es el que me está amando, ¿no? Si alguien dio su vida por mí y me dio tanto amor, yo quiero saber quién es esa persona. Estoy hablando de Dios y estoy hablando de Jesús, y entonces establecer una relación con Él. Y si me amó tanto y si dio su vida por mí, al menos quiero saber de qué se trata. ¿Por qué alguien daría su vida por un pecador vil, ingrato, pelón, panzón y botijón como yo? ¿Por qué alguien daría su vida por alguien tan rebelde como yo? ¿Por qué alguien daría su vida por alguien tan insignificante y tan no vales la pena como yo? ¿Por qué alguien haría eso? Pero lo hizo. Y entonces, por causa de eso, quiero conocerlo. O sea, Señor, ¿por qué? No sé si te ha pasado alguna vez, a mí me pasa cada rato. No sé si te ha pasado alguna vez así como que el diablo viene y te pone en la cabeza así como, tú no eres hijo de Dios. Tú tienes una vida bien fea, tú tienes un testimonio bien feo, hablas bien feo, así. Y entonces viene el diablo y te dice, tú ni eres hijo de Dios. Y entonces en tu mente, bueno, en la mía pues, en tu mente está así como, Señor, ¿por qué no salvaste a otra persona? ¿Por qué a mí? Si sabías que yo era bien mal hablado, si sabías que yo era esto, si sabías que, ¿por qué a alguien más no? Eso pasa conmigo, o sea, es una lucha constante, pues, decir, Señor, no soy suficiente, ¿no? Y entonces, cada día con día, Dios busca que le conozcamos. Dios busca tener una relación con Él. Entonces este primer punto habla de mi relación con Él. Dios quería establecer una relación con el pueblo de Israel. Y Dios el día de hoy quiere establecer una relación contigo.
todos los días. Y entonces Dios busca hacerse evidente en la vida de todas las personas, pero sigue siendo decisión de cada quien el hacerlo o no hacerlo. Cada quien toma esa decisión, conocer o no a Dios. Busca Job capítulo 42, el pasaje donde dice: de oídas te había oído, te había conocido. Job capítulo 42, último pasaje, último capítulo de Job capítulo 42, versículo 3. Job 42, 3 dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, le estaba hablando con Dios, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás, ¿no es esa una relación? ¿No es esa una comunicación? ¿No es eso tener una relación con Dios? Es lo que Dios buscaba. Y Job se dio cuenta. ¿Sabes que el libro de Job es el libro más viejo de toda la Biblia? Bueno, eso es lo que dicen los que saben, ¿ok? No es Génesis, es Job. Y entonces, el libro más viejo de toda la Biblia termina diciendo, después de tantas cosas que le pasaban a Job, termina diciendo: híjole, todo lo que viví y todo lo que pasé solamente se reduce en algo. Señor, yo te conocía de oídas, de que alguien decía que tú existías, pero ahora te conozco. Y ahora, Señor, empiezo una relación contigo, Dios. Yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Yo te voy a rogar y tú, Señor, vas a venir a atenderme, a estar conmigo, Señor, a contestarme. Esa es una relación. De alguna manera vemos que Job entendió su relación en su vida con Dios. El pueblo también tenía que entender, el pueblo de Israel. Y hoy la iglesia tenemos que entender eso también. Dios busca tener una relación contigo. Santiago capítulo 4, versículo 5. Santiago 4, 5. Dice: ¿o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? O sea, el Espíritu de Dios nos anhela. ¿Qué significa eso? Nos anhela celosamente significa Él quiere estar contigo. De una manera así celosa, quiere estar contigo y no quiere compartirte con nadie. Ahorita vamos a ver un poquito de esos celos. Ahora, Mateo capítulo 22. Busca Mateo capítulo 22. No te lo voy a leer todo, pero te lo voy a platicar. Mateo capítulo 22 del 1 al 10. Y está hablando acerca de una fiesta de bodas, en donde un hombre dice, su hijo se iba a casar, y entonces los invitados no llegaban porque tenían más cosas que hacer. Unos dicen: no, es que tengo que ir al campo a trabajar. Otro es que tengo negocios por hacer. Otros decían: es que tengo hoy mucho que lavar, por eso no voy a ir. Y así. Y entonces dice: pues terminaron mal esos invitados. Y entonces el rey dice: sal a las calles, tráelos, y todos los que encuentres en las calles, tráetelos, porque ya está el banquete listo. Y quiero que esta boda de mi hijo sea una boda grandiosa. Ya está el banquete puesto, ya están los animales, ya los mataron, ya están hechos carnitas, todos, barbacoa. Y entonces, pues ahí está, se va a echar a perder. Tráetela, vayan, salgan por los caminos y tráiganse a la gente. Y entonces, pues los primeros invitados terminaron mal, terminaron muriendo. Y van los siervos y traen a la gente de los caminos y todo lo demás. Y entonces dice el versículo 8, Mateo 22, 18, dice: entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Por qué no eran dignos? Porque no atendieron el llamado. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente, fíjate bien lo que dice, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros? La invitación está abierta. Y dice Dios: las bodas están preparadas, las bodas del Cordero, vengan y entren al banquete.
Y hay mucha gente que dice, bueno, pues yo no quiero, yo no tengo. Y entonces dice este pasaje, dice, ellos no eran dignos de ese llamado. Pero bueno, la invitación es constante, todos los días. Dios quiere tener una relación con nosotros. La invitación está hecha, pero muchos no la han atendido o no les ha importado esa invitación de Dios para tener una relación contigo. Muchos han sido llamados, pero pocos han atendido a ese llamado. Lucas capítulo 13, versículo 22. Búscalo. Lucas 13, 22. Lucas 13, 22. Lucas 13, 22. Dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Otro pasaje dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Entonces la primera cosa que tenemos que entender es que Dios quiere una relación contigo. Dios quiere una relación contigo, no se te olvide eso. Y es esa relación que no podemos descuidar y que al final de cuentas hemos descuidado muchas veces. Dios quiere tener una relación contigo todos los días, así como Job. Punto 2 de Matthew Henry. Y entonces dice, yo quiero que tú entiendas, punto 2, mi obligación con Él. Mi obligación con Él. Entonces el versículo 13 de Deuteronomio 29 dice: para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Dios quería confirmarte como su Dios y tú como su pueblo. Entonces de aquí se deriva este punto, mi obligación con Él, entender mi obligación con Él. Busca por favor Éxodo capítulo 34, 14. Éxodo 34, 14. Hay muchos nombres de Dios que podemos ver a través de la Biblia. Nombre como el Consolador, como el que me rescató, mi Salvador, Rey de Reyes, Señor de Señores. Muchos nombres de estos, a estos me refiero. Como Jehová Nisí, Jehová Rafa y todos ellos. Él es mi ayudador, Él es mi estandarte, Él es el que me sana. O sea, vemos a lo largo de la Biblia muchos nombres que tienen que ver con las características, los atributos de Dios. Y aquí vemos uno que usualmente a veces no citamos, la verdad. Éxodo capítulo 34, versículo 14, dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, con D minúscula, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Ahí viene la palabra celoso con C mayúscula, que significa que es un nombre propio. Entonces, su nombre es celoso. Pero el celo de Dios no implica inseguridad, no implica envidia como los celos de los hombres. O sea, el celo de Dios, los celos de Dios son totalmente lo opuesto a los celos de los hombres. Los celos de las personas, de las mujeres, de los hombres, es inseguridad. De repente está la pareja, el novio, la novia, y de repente está platicando con otra persona y ay, es que nos da coraje, y eso son celos que nos dan inseguridad. Pero ese no es el celo de Dios. Sino el celo de Dios significa un amor intenso, un amor santo, un amor exclusivo por su pueblo, un celo justo y protector que defiende la exclusividad de la relación con Él. Muchas veces aprendemos de Dios de su compasión, aprendemos de Dios de su gracia, aprendemos de Dios de su amor, pero entender su celo por nosotros es realmente importante. El celo de Dios es un aspecto significativo del carácter de Dios que debemos de aprender para apreciarlo y adorarlo plenamente. El celo de Dios se relaciona con la relación del pacto que comparte con nosotros, y significa ese celo de Dios que Dios no nos comparte con nadie más. Somos de Él solamente. Somos de Él solamente. Punto 2, mi obligación con Él. ¿Cuál es? Él es un Dios celoso. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. A ver, vete a buscarlo. Deuteronomio 6, 4.
Lo que dice es: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento. Eso es lo que es mi obligación para con Él, para con Dios. Entonces, cuando dedicamos nuestro tiempo, nuestro amor, nuestra energía a algo que no es Dios, rompemos el pacto con Él. Sin embargo, repito, cuando nuestro tiempo, cuando nuestro amor, cuando nuestra energía no es para Dios, rompemos el pacto con Él. Sin embargo, y escucha bien, para la oreja en esto, sin embargo, el pacto que hoy nos rige a nosotros como iglesia, como hijos de Dios, no habla de lo que el hombre pueda o no pueda hacer. El pacto en el cual tú y yo estamos el día de hoy habla de lo que Jesús ya hizo. Y entonces Jesús nos ha dado vida. Jesús nos ha dado vida aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y eso se llama gracia. Entonces, ¿cuál es mi obligación con Él? Amarlo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma. Esa es mi obligación con Él. Primero, tener una relación con Él. Dos, mi obligación con Él, amarlo con todo lo que soy. Y tú no puedes amar algo que no conoces. Tú no puedes amar algo de lo que no tienes conocimiento. Te cuento esta historia así que nos pasó. Cuando estábamos el 5 de mayo, ¿te acuerdas que ya he contado esta historia antes? Pero ¿te acuerdas el 5 de mayo cuando de repente ibas a la iglesia o cualquier otra cosa allá a la iglesia? Pues es la calle, pues la principal, pues, y entonces, pues por ahí pasan, hay muchas iglesias y por ahí pasan, pues muchos funerales. O pasan muchos carrozas, pues, con gente que murió y van a las iglesias para hacerle su misa y todo su rollo. ¿Sí te acuerdas? Entonces, ¿alguna vez te tocó ir atrás de una carroza fúnebre? Atrás de un funeral. Y pues tenías que irte allí, ¿no? Y venías a las carreras y entonces tenías que pararte porque pues iban caminando y pues tenían que llegar allí o irse al panteón o lo que sea. Y eso pasaba de los dos sentidos, tanto de aquí para allá como de allá para acá, pasaba de los dos sentidos. En una ocasión íbamos a la iglesia, mi familia y yo, mi hijo estaba chiquitillo, tenía como 2, 3 años, no, sí hablaba, como 3 años, y entonces lo traemos en el coche, Mateo, y entonces íbamos a la iglesia de aquí para allá, y nos encontramos un funeral que venía de allá para acá, como de Guanajuato para acá, al centro, pues al jardín. Y entonces, ya saben, los niños preguntan, y entonces iba Mateo y dijo: papá, ¿por qué llora esa gente? ¿Por qué está llorando esa gente? Y entonces, pues así como que, pues es que se murió un familiar de ellos, hijos. Tal vez se murió su papá, o su mamá, o su abuelito, o su abuelita, no sé, algún familiar de ellos se murió y por eso van llorando, hijo. Porque ya sabes que de repente unos van muy serios llorando, pero otros sí van a moco tendido. Y más si llevan mariachi atrás. Y entonces, ¿por qué van llorando, papá? Porque se murió alguien de su familia. Oye, papá, y entonces me dijo, íbamos así en el coche, y me dijo: oye, papá, ¿y nosotros por qué no lloramos? O sea, porque veía a las personas que iban llorando. Y dijo, ¿por qué nosotros no lloramos? Y fue una buena pregunta. Y entonces le dije: porque nosotros no lo conocemos a la persona que se murió. Y entonces dijo, y ya se regresó a sentar. No puedes amar algo que no conoces. No puedes amar algo que nunca has tenido relación con él. Entonces, déjame decirte algo, no es una blasfemia, es solamente para ponerte a pensar. ¿Qué pasaría hoy si Dios muere? No es una blasfemia, no es herejía ni nada por el estilo, solamente quiero que pienses. Sabemos que Dios no muere, Dios es eterno, pero ¿qué pasaría si Dios muere? ¿Realmente le sentirías? ¿O realmente serías como, pues no me importa, pues no me da nada? Pues, ¿por qué? Porque no lo conocías. O sea, ¿sería lo mismo? ¿Te daría igual? Pues que no lo conozco. ¿Qué pasaría contigo? Punto 2. Punto 3 y último.
¿Qué es lo que Dios quería con ese pacto que el pueblo recordara? Y Dios quería que el pueblo recordara mi caminar en conformidad con Él, ¿ok? Mi caminar en mi vida en conformidad con Dios. Okay, punto 1, mi relación con Él. Punto 2, mi obligación con Él. Punto 3, mi caminar en conformidad con Él. Versículo 14 y 15 dice: y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Eso significaba que las futuras generaciones también tenían que saber que había un pacto con Dios y de qué se trataba ese pacto con Dios. Entonces, el hecho de tomar la decisión de tener una relación con Dios, de decidir pertenecer a Dios y de caminar con Él, implica también la decisión de conformarnos a Él. Entonces, la palabra conformarnos a Él no significa que te conformes con Él. O sea, ya te doy, tienes hambre y te llevo a los tacos y te compro un solo taco y te digo, ya confórmate con ese. O sea, no estamos hablando de esa palabra conformarme, sino la palabra conformar significa tomar la forma de Dios en nosotros de una manera paulatina. Ok, repito, la idea de conformarnos significa tomar la forma de Dios en nosotros de una manera paulatina, o sea, poco a poco, pues. En Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, dice que el ser humano fue creado conforme a la imagen y semejanza de Dios. ¿Te acuerdas? Ok. El ser humano fue creado conforme a la imagen y semejanza de Dios. Y ese pasaje significa que el hombre nosotros reflejamos los atributos divinos de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo cuáles? Como la razón. Los seres humanos reflejamos eso, la razón. Sean buenos, sean malos, tenemos de Dios, Dios nos creó y reflejamos la razón. Sea bueno, sea malo, razona. Un ser humano razona. Un ser humano tiene moral. Es un reflejo de Dios en nosotros, de la creación. Reflejamos la creatividad de Dios y la capacidad de relacionarnos. Ese es el reflejo. Fuimos hechos conforme a la imagen de Dios. Sin embargo, esta imagen fue y sigue siendo dañada y pervertida cada día por el pecado. El pecado nos aleja de Dios y no refleja nada en nosotros en relación a Dios. O sea, sí está ese asunto de somos hechos a la imagen y semejanza, pero en base al pecado no nos permite reflejar nada de Dios. Lo ha destruido todo, lo ha corrompido todo el pecado. Y entonces la gente tiene creatividad, sí, pero para lo malo. O sea, eres bien bueno, pero para lo malo. Y para lo bueno eres bien malo. Y entonces el pecado nos aleja de Dios. En cuanto a la moralidad, el pecado pues le ha dado al traste a la moralidad. O sea, no existe moralidad ya en este mundo por voluntad propia, por así decirlo. Es una manera de decirlo, porque las personas parece ya que la moral, quién sabe dónde se les quedó. O sea, ya no importa eso, no importa la moral. Sin embargo, aunque la imagen de Dios en nuestras vidas fue pervertida, fue comprometida, ha sido dañada por el pecado, Jesús vino a restaurar esa imagen precisamente. Jesús vino a destruir la esclavitud de la cual no podíamos salir a causa del pecado. Y Jesús mismo vino a fortalecernos para ahora sí buscar y hacer su voluntad, la voluntad de Dios. Tercer punto, mi caminar en conformidad con Dios. En Deuteronomio 29, versículo 9, Deuteronomio 29, 9, dice: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Eso es lo que Dios nos dice: guarda, cumple, haz lo que yo te digo para que seas prosperado. Ahora, pregunta, tanto con el pueblo de Israel como con el pueblo de Dios el día de hoy, ¿el pueblo de Dios hizo la voluntad de Dios? No. O sea, hizo todo patas para arriba. Todo lo contrario que Dios les dijo, eso fue lo que hicieron. El día de hoy la iglesia, voy a hablar en general, ¿ok? La iglesia
está como haciendo la voluntad de Dios. No, o sea, buscamos, pues vamos para allá, pero tristemente en estos tiempos la iglesia parece que está más alejada de la voluntad de Dios que en otros tiempos. Digo, a lo mejor estoy pecando en decir esto, ¿verdad? Pero el asunto es que esa voluntad a la cual nosotros tenemos que hacer, no la estamos haciendo. El ser humano no la hace. Y el ser humano no busca conformarse o tomar la forma de Dios en nosotros. ¿Y cuál es esa forma de Dios en nosotros? Humildad, amor al prójimo, perdón, misericordia, gracia y muchas otras más. Y entonces no buscamos conformarnos a la imagen de Dios. No nos importa. Y entonces, si el ser humano no ha hecho la voluntad de Dios, ¿qué es lo que va a pasar con el ser humano? Si el ser humano no ha hecho no busca conformarse a él, sino más bien el ser humano busca conformarse a sí mismo. O sea, yo busco para mí, yo busco hacer lo que a mí me gusta, yo busco hacer lo que a mí me interesa, no lo que a Dios le interesa o no lo que a Dios le gusta, sino lo que yo quiera. ¿Qué pasa ahí? Entonces, si el ser humano busca eso, entonces ¿qué pasa? Bueno, vete por favor a 1 Corintios 11. 1 Corintios 11. ¿Te acuerdas? Mientras lo encuentras, ¿te acuerdas que te dije qué significaba el pacto? Van a entrar conforme a este pacto. ¿Qué significaba? ¿Te acuerdas? El animal partido en dos partes, ¿te acuerdas? Y entonces la persona con la mano al cielo decía que así me haga Dios si yo no cumplo mi parte del acuerdo o del pacto con esta persona. Y entonces eso significaba que si esa persona no cumplía, porque decía un juramento, si no cumplía, entonces pues la muerte podía venir sobre él. Y entonces, como seres humanos, el pueblo de Israel y como seres humanos que somos, ¿hemos guardado el pacto? Pues no. ¿Hemos hecho la voluntad de Dios? Pues la verdad es que pues no. Esa es la verdad. O sea, dice Santiago, o los guardas todos o no guardas ninguno. Y si los guardas todos y pecas en uno, pues ya te hiciste acreedor a toda la maldición por haberlos hecho mal todos. Entonces, esto nos lleva a Cristo. ¿Ok? 1 Corintios 11, 24. Fíjate bien, teniendo en mente el asunto de iba pasando por el medio de las piezas de los animales muertos, te voy a decir lo siguiente. Y habiendo dado gracias, 11:24, ¿qué fue lo que hizo Jesús con el pan? Lo partió. Y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ahora, ponte a pensar. ¿Por qué lo partió? O sea, ¿por qué no agarró la concha entera y les dijo, ahí vayan agarrando ahí un pedacito cada uno? Y ya, ustedes partan allí, ustedes ahí solos. O traigan un cuchillo, mira, vamos a partir todo así. ¿Cuántos somos? Somos 12. Ahorita vamos a hacer así, que todos alcancemos. ¿Por qué Jesús partió el pan? Bueno, eso significaba el sacrificio que vendría después, ¿estás de acuerdo? Pero también tenía un significado del Antiguo Testamento. Ese asunto del pacto es esa antorcha encendida pasando en medio de las partes de los animales muertos, diciendo, esto me va a pasar, Dios, esto me va a pasar si yo no cumplo, aunque Dios pues lo cumple, esto me va a pasar. Era lo mismo que Jesús estaba haciendo, pero no porque Jesús, fíjate bien lo que te voy a decir, no porque Jesús iba a fallar, porque Jesús es Dios, ¿estás de acuerdo? No porque Jesús iba a fallar, sino porque Jesús estaba cargando mis fallas y las tuyas. Sino porque Jesús mismo estaba diciendo, yo sé que Alejandro va a fallar, yo sé que él no va a guardar, yo sé que él no va a hacer las cosas como yo se las estoy diciendo, yo sé que él va a tener culpa y yo voy a cargar la culpa en mí y la voy a clavar en la cruz. Sé que él no va a poder, pero yo sí puedo, dijo Jesús. Y entonces parte el pan en dos. Y ese era un simbolismo, nos estaba recordando esas partes que estaban allí en el suelo. Y entonces diciendo Jesús, yo voy a sacrificio. Y voy a sacrificio porque este que tengo aquí, este tonto que tengo aquí, no la va a hacer. O sea, no la va a hacer. O sea,
Pues, ¿para qué? En honor a la verdad, no la va a hacer. Está bruto. Pero yo voy a morir por sus errores. Yo voy a morir por cada vez que Él se aparte de mí. Yo voy a morir por cada vez que Él no cumpla con el pacto. Pues ahí está el Alejandro todo bruto, ¿no? Diciendo, sí, Dios me haga así, si yo no cumplo, yo no estoy contigo, Señor, para siempre. Y pasa a la vuelta de la esquina, ya dejó todo el Alejandro. Pero dice Jesús, yo voy a morir por Él. Está bien bruto, pero yo voy a morir por Él. Estoy hablando de Alejandro, no de ti. Yo voy a llevar su culpa. Y así como Él dijo, a que así me haga Dios, ¿qué fue lo que hizo Dios con Jesús? Fue Jesús y murió en la cruz, cumpliendo la voluntad del Padre. Hay mucho que decir del sacrificio de Cristo. Y esa es una cosa bien importante, bien interesante. Tal vez no te habías dado cuenta de eso. Pero así como el pacto en el Antiguo Testamento, así pasaba y todo, así mismo también Jesús partió el pan. Y el Señor Jesús hizo pacto con el hombre, aún sabiendo que el hombre fallaría. Y esas fallas las cargó también en la cruz. Y aún también así decidió absorber y pagar el juicio de nuestra desobediencia. Porque muchas veces yo no he querido conformarme a la voluntad de Dios y a la imagen de Dios. Porque no he querido perdonar, porque no he querido amar a mi prójimo, porque no he querido dejar lo que no quiero dejar, porque y bla, 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 bla. Gálatas, el siguiente pasaje. Gálatas, y con esto terminamos. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Se hizo maldición. ¿Qué es lo que una persona con su mano en el cielo, cuando se comprometía a hacer algo del pacto y no lo hacía, qué caía sobre él? ¿Qué estaba diciendo? Que así caiga sobre mí, maldición. ¿Y qué fue lo que Jesús se llevó en la cruz? Maldición. La tuya y la mía. Mi relación con Él, mi obligación con Él, mi caminar en conformidad con Él. Vamos a orar. Ponte en pie, por favor. Señor Jesús, gracias una vez más, Señor, por estar aquí con nosotros. Gracias, Dios, por habernos dado a tu Hijo Jesús, porque la verdad, Señor, es que lo necesitamos tanto. Gracias porque Él, Señor, llevó todas nuestras cargas y pecados y errores, y llevó todas esas cosas, Dios, que traían maldición a nuestras vidas, las clavó en la cruz. Y hoy, Señor, solamente te damos gracias por esto. A ti sea la gloria, la honra, el poder y la autoridad. Señor, gracias por estar aquí. Quiero escuchar tu dulce voz, viendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Na, 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 na.
Gracias, Señor, por tu misericordia, y gracias, Dios, porque llevaste todo, Señor, lo que nos estorbaba. Aún al día de hoy, Señor, llévanos de la mano para ser conformes a tu imagen. Señor, no permitas, Padre, que nos apartemos. Señor, ayúdanos a regresar a ti cada día. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias por estar aquí, por venir hasta acá. Dios te bendiga, te guarde, te proteja. Que el Señor Jesús te lleve en esa relación con el Padre cada día. Que el Espíritu Santo esté allí diciéndote: hey, no has orado. Que el Padre pueda disfrutar de su amor cada día. Gracias por estar aquí. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias.